gustan estas situaciones. En España, algunas... pero que tienen una cierta tendencia, digamos, a alabar los gobiernos bolivarianos y cubanos. El 12 de octubre hay que sentirse orgullosos del futuro. La solidaridad, nuestras tradiciones y la protección. Orgullosos de la seguridad, la libertad y la amistad. 12 de octubre, orgullosos de ser españoles. Con la Constitución, mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey. ¿Mi padre fue siempre un malvado caudillo? Gobierno de España. Muy pronto en La Sexta. ¿Pero no cree usted que la situación de Venezuela ha llegado a un límite que tiene que actuar la comunidad internacional? Y Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo durante la visita familiar a su... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Sí, hola. Si me dices algo inadecuado en la entrevista le vas a echar la culpa a ella. ¿Sabes qué pasa? Que últimamente cuando haces una entrevista yo nunca había ido tan con pies de plomo como voy ahora. O sea, yo no sé qué nos ha pasado, no sé si han sido las redes sociales y la repercusión que tienen enseguida todo, y que claro, cuando ves ahí a la gente hostiándote, pues te acojonas, pero vas a las entrevistas como con el freno de mano puesto. Y a mí eso no me había pasado. Yo iba a las entrevistas a decir lo que me salía, lo que me daba la gana. Claro. Y ahora no. Ahora vas como diciendo, hostia, cuidado, a ver en qué jardín te metes, en qué jardín no te metes. Me fastidia un poco, ¿eh? Bueno. Creo que la era de no sé, en teoría, de la supracomunicación, de que todo se puede decir, todo se puede hablar, hemos acabado convirtiéndolo en todo lo contrario. Como catalán, ¿qué Cataluña quieres? Pues una en la que seamos capaces de convivir, en la que seamos capaces de no mirarnos de reojo y de no juzgarnos por si piensas una cosa o piensas otra. No sé, me gustaría que abandonásemos este momento de encabronamiento que ha llegado a... Yo lo negaba, y a mí me costaba mucho reconocerlo, pero ahora sí que creo que hay amigos que no hablan de política entre ellos, hay familias que igual no quedan tanto, y que cuando quedan y hay la madre o el padre que dice d'això no parlem, quan anem a veure la tieta no parlem d'això, cuando vayamos a ver a la tía no hablemos de esto. Entonces a mí eso me parece un déficit, me parece que hemos perdido algo y que deberíamos recuperarlo. Prensa española manipuladora. Eso. Yo lo llevo bien, o sea, no es que... Yo estoy donde quiero estar. Nadie me obliga a estar en el grupo A3 Media ni en La Sexta. Estoy porque quiero estar. Y porque sobre todo me dejan hacer la hora de televisión a la semana que yo quiero hacer. Me parece injusto que al canal que ha intentado, yo creo que con equivocaciones, claro, y lo hemos hablado entre nosotros, yo he hablado con compañeros y hemos dicho, hostia, igual esto lo tendríamos que haber hecho de otra manera, claro. Y una entrevista en El Mundo,
y una entrevista en TV3 y una entrevista en La Vanguardia, todos pensamos que podríamos hacer las cosas de otra manera, pero creo que el esfuerzo que ha hecho La Sexta de que se entienda el tema catalán a nivel estatal y que haya hecho el seguimiento que ha hecho del tema me parece loable. O sea, que incluso te diría que me parece vertebrador, que es una palabra fea, pero que creo que es necesaria. Sí, pero creo que es necesaria. Y con nuestros fallos, ¿eh? Con los míos, cuando he hecho programas sobre Cataluña, que seguro que me he equivocado, con los de otros compañeros, pero de verdad que creo que siempre ha habido una voluntad de, oye, vamos a intentar explicar lo que está pasando y vamos a dedicarle todas las horas que sean necesarias. Es verdad que, también te digo, creo que no ha habido en la historia de la política, igual desde la transición, un tema tan televisivo como el procés. O sea, creo que lo tiene todo para que sea televisivo. O sea, tiene los ingredientes casi de un reality o de un culebrón. Unos giros de guión acojonantes. Unos personajes que dices, hostia, pero este tío, ¿quién ha dibujado a este tío? ¿Quién ha sido el guionista que ha hecho el perfil de este personaje? Es buenísimo. A mí me cuentan hace 3 meses. No, es que en breve, mira, en la serie esta que estamos haciendo, vamos a poner voy a hablar en términos reales, no de serie. En esto que está pasando, ya verás que de aquí a 15 días va a haber en el puerto de Barcelona un crucero lleno de policías, decorado con figuras de la Warner, con Piolín, con Silvestre. Tío, no me jodas. No, hombre, esto es imposible, esto no va a pasar. No, pero espérate, que te voy a decir más. Y al cabo de unas semanas, el presidente que ha montado, o que ha sido el protagonista de todos los últimos meses, se va a pirar a Bruselas. Digo, no, hombre, no, tío, ¿cómo? Es imposible. Está pasando. Oye. Y espérate, tú siempre te has ido a buscar el periódico que más o menos con el que puedas identificarte. Yo recuerdo a mi abuelo que compraba la revista de Fuerza Nueva y yo le decía, abuelo, ¿esto qué hace en casa? ¿Esto por qué lo hacemos? Y me decía, hijo, me decía, nieto, porque hay que saber lo que piensa el enemigo. Él hablaba en esos términos, venía de la guerra civil. Yo creo que eso no sé si lo practicamos mucho ahora, no por saber lo que piensa el enemigo, sino por hacernos casi una composición transversal de lo que se piensa. Entonces tendemos a leer lo que queremos leer, a escuchar lo que queremos escuchar, incluso a seguir en redes sociales a quienes más o menos te pueden contentar y a silenciar o bloquear a los que te meten caña. Igual eso se ha acentuado, pero yo creo que ha sido bastante general. Es decir, general, ha sido tradicional comprarte el periódico. Lo que pasa es que igual ahora los periódicos están más atrincherados que antes. Entonces yo no sé la contribución que estamos haciendo, por ejemplo, en momentos de conflicto como el que vivimos, yo no sé si los medios estamos haciendo una gran contribución a la convivencia. No sé si ya nos interesa creo que nos interesa el incendio. Porque sabemos que vamos a llenar más páginas de periódico, porque sabemos que vamos a llenar más horas de televisión, porque sabemos que vamos a hacer un programa, pues yo que sé, que Salvados un día pueda tener una entrevista en exclusiva con no sé quién que está en medio del fregado. Entonces yo no tengo muy claro a qué estamos contribuyendo con todo esto. Se toman decisiones a golpe de lo que dice la opinión pública. Hostia, no te preocupes tanto por la opinión pública y preocúpate un poco por tu responsabilidad de gobierno. Y yo creo que eso es trasladable a la profesión. O sea, yo tengo que hacer un programa o un tipo de programa porque me digan esto, me digan lo otro. Yo tengo que dejar de, yo qué sé... ¿Esto te ha hecho dudar alguna vez? Yo creo que seguro que me ha condicionado. Yo es que creo que hemos llegado a un punto... Yo creo que a veces... creo que empezamos a estar en algunos temas inhabilitados para ejercer el periodismo. El periodismo es algo que necesita distancia, poca implicación emocional. Y ahora mismo, en este país, de lo único que estamos hablando, la implicación emocional de todos es enorme. Yo creo que antes había una figura que creo que se ha perdido, que es la del editor en los medios. Había una especie de figura que era el que mediaba con el poder económico que siempre han estado en los medios, señores que han dejado dinero para que se haga un periódico, para que se haga una televisión,
Pero había el editor que un poco paraba los golpes. Pero ahora el editor, en muchos casos, es el que da el dinero. Y entonces lo que filtra a las redacciones es casi, va directo, va, y a veces se filtra de una manera muy, muy sutil. Pero claro, es que, hostia, es muy difícil decir que tal desahucio lo ha hecho tal entidad financiera cuando esa entidad financiera está financiando el medio. Entonces yo creo que deberíamos volver a la etapa en la que la gente que pone dinero en un medio, a veces a través de la publicidad, porque también hay gente que se anuncia en un medio que dice, es que yo me anuncio en este medio, ¿cómo este medio va a hablar mal de mí? Deberían entender que, oiga, que usted en este medio hace publicidad, no hace propaganda, hace publicidad. Y va a este medio a hacer publicidad porque sabe que en sus pausas de publicidad va a haber mucha gente todavía viendo ese medio, aunque muchos se levanten a mear, va a haber gente que se quede a ver su anuncio. Entonces usted no confunda poner publicidad con intentar condicionar la línea editorial de ese medio, que es algo que creo que hemos sucumbido. Yo creo que hay una crisis empresarial enorme combinada con un momento donde hay una necesidad de información y unas ganas de informarse tremendas. Y aparte de informarse de otra manera. O sea, creo que sí, hay un periodismo narrativo ahora en España que es acojonante, que es buenísimo. Te coges entrevistas larguísimas que publican a veces algunos digitales que dices, hostia, qué bien poder leer esta entrevista sin la dictadura de la edición que necesita una página de periódico, o artículos que dices, hostia puta, esto es maravilloso, es que bien contado está, que bien narrado. Vale la pena comprarse este o el otro periódico por leer esa columna. Claro, ahora lo de comprar un periódico se ha convertido también en un mito, ¿no? Porque entras en la web y lo lees y ya está. Es que hemos olvidado incluso el gesto tan sencillo que era que tu padre te diese 100 pesetas y te dijese, venme a buscar el periódico, niño. Y tú sabías que por informarte tenías que hacer un intercambio de pago, y usted me da un periódico con hojas escritas donde yo me puedo informar. Ahora yo creo que hay una generación que tú le cuentas eso y ¿de qué me estás contando? Yo entro en elmundo.es y lo tengo prácticamente todo. Bueno, el mundo.es no tanto, pero hay otros que tienen más, ¿no? Que lo tienen todo abierto. Yo creo que hay que volver a acostumbrar al ciudadano a que la información no es gratis, que la información hay que pagarla para evitarnos que la edad de oro sea la edad de hojalata y para evitarnos que haya gente publicando simplemente por visibilidad. Debería haber solo un periodismo, pero es que estamos en el país de la... Yo claro, tampoco conozco tantos países, no he vivido en ninguno, igual en ningún otro que no sea este. Pero es que aquí la trinchera periodística es una cosa que parece que nos mole. Aparte, como ahora hemos sacralizado el género de la tertulia y ya ponemos a los contendientes en 3 en un lado y 3 en otro y parece que, no sé, está claro que el que no está en la trinchera es el que es acribillado, porque al menos en una trinchera unos te protegen. Cuando estás ahí que no estás definido, entonces estás probablemente muerto. Cuando dicen eso de la secta, ¿tú qué piensas? Yo me río. Sobre todo si lo dice Esperanza Aguirre, que es la que ideó el concepto secta. Entonces a mí me parece sensacional. Yo creo que en realidad al final todos los medios somos un poco secta. O sea, es que todos nos movemos pues eso, pues con unas ideas que no son todas iguales, pero pueden ser comunes, con compañeros tuyos de cadena, con compañeros tuyos de periódico, con discrepancias, pero bueno, formas parte de un grupo y te sientes, pues eso, que tienes que también a veces defender a ese grupo. Entonces ahí es cuando nos sale a veces un corporativismo, creo que excesivo. Creo que deberíamos ser mucho más autocríticos con nuestros medios y creo que nuestros jefes deberían permitirnos esa autocrítica. Creo que al final eso es una buena imagen para el medio. Y quitarle solemnidad al periodismo también, ¿no? Joder. Aparte que tenemos una profesión más importante que la de un maestro y más importante que la de un científico. Es que hay que quitarle solemnidad a todo. Periodismo, por ejemplo, yo no sé si hay tantas profesiones donde se den tantos premios como en periodismo.
O sea, es una cosa que luego al final los que tienen repercusión, y además son premios que casi nos felicitamos entre nosotros luego. Porque te lo digo de verdad, que vas al supermercado y nadie te dice en el súper, hostia, te han dado el no sé qué de no sé cuántos. Porque tenemos premios así como con nombres pomposos. Y creo que es, que no sé, no sé si hay profesiones con tantos premios. El otro día había un tuit, me hizo muchísima gracia, de un tío que decía, tengo miedo de caerme por la calle, no vaya a ser que me convierta en meme. Y me pareció que estamos en eso. O sea, yo hablo contigo e incluso puedo estar y decir, hostia, el que está grabando la entrevista, a ver luego qué corte utilizan para promocionarla en la cuenta del mundo.es y a ver ese corte, claro, porque buscarán lo que tenga más gancho. Y si yo me envalentono, me engorilo y digo cualquier barbaridad, pues va a ser eso. Entonces vas como diciendo, hostia, cuidado, a ver qué digo. Yo creo que otras etapas de la historia con Twitter no se podrían haber hecho. Con esa fiscalización constante de lo que haces o lo que dices. Yo creo que, por ejemplo, la transición no se podría haber hecho con redes sociales. Es que la gente, o sea, se hubiesen encabritado entre ellos más de lo que ya lo estaban. Creo que la era no sé, en teoría, de la supracomunicación, de que todo se puede decir, todo se puede hablar, hemos acabado convirtiéndolo en todo lo contrario. Ya lo advirtió hace muchos años en un artículo Sergi Pàmies. Sergi Pàmies hace como 7 años o así escribió un artículo visionario que decía, cuidado con las redes porque esto te genera tanta tensión de leer inmediatamente qué opinan de ti, qué dicen de ti, de tu artículo, de tu entrevista, de tu programa, que claro, que puede ser que eso te acabe condicionando y que al final pues acabes haciendo lo que un poco te están pidiendo otros, no lo que te está pidiendo el cuerpo. Que las redes o los smartphones han jodido pues, la comunicación entre nosotros. Yo lo comparo, yo antes tenía, cuando me despertaba por la mañana, yo tenía ansia por tener un periódico en las manos. Tenía ansia. Decir, hostia, a ver, ¿qué me cuentan hoy? ¿Qué ha pasado? A ver, la columna aquella, a ver. Claro, tú ibas al kiosco, te comprabas el periódico, te ibas a un bar, desayunabas leyendo el periódico tranquilamente, pero cuando acababa ese periódico, fin. Y eso podían ser las 11 de la mañana. Ahora hay una actualización constante de todo lo que pasa. De todo lo que pasa. Y la misma ansia que tenías antes a las 8 de la mañana, ahora es una ansia mantenida durante todo el día. Ya no es aquello de, bueno, ya hasta mañana no sabré qué va a pasar. No, es que es cada instante. Cada instante. Y eso si lo complementas con que en Twitter, hostia, sigues a este o aquel que además son graciosos y van a hacer un comentario, hostia, ¿has visto este meme? Hostia, ¿has visto este tweet? Hostia, ¿has visto este vídeo? Es que es constante. Yo siempre creo que quien te da una entrevista te la da por algún interés. Y al final tú acabas aceptando una especie de matrimonio de conveniencia con el entrevistado o el entrevistador. Hay entrevistas de todo tipo, pero esas que tú estás contando, claro, son de entrevistados que no tendrían ninguna necesidad, en principio, de dar esa entrevista. ¿Por qué la dan? Porque en ese momento concreto de su carrera, sobre todo profesional, más que personal, algo quieren hacer, algo quieren decir, un mensaje quieren colocar. Y te quieren utilizar a ti, que en este caso pues tienes un programa pues que lo va a ver un poquito de gente el domingo por la noche y saben que colocando ahí el mensaje va a ser más eficaz que dando la entrevista en otro sitio. Pero siempre hay un interés, no hay... Luego hay muchas teorías, hay gente que me dice, no, lo que les da morbo el hecho de que, hostia, que en la entrevista salgan airosos de una entrevista de Salvados. Y yo pienso, vamos, ni que las entrevistas de Salvados fuesen un tercer grado. Yo creo que no lo son, creo, sinceramente, creo que se pueden superar bastante bien. Pero creo que hay sobre todo un interés, hay un interés por parte de ellos en un momento concreto de su carrera, de querer colocar un mensaje en un lugar que saben que va a tener un escaparate grande. Eso me pasó, por ejemplo, con la entrevista a Otegi, que hubo mucha gente que ya se puso las manos en la cabeza antes de hacerla. Y no sé, yo es que grandísimos periodistas me han dicho, es que siempre hay que ir a entrevistar. Es que me decía una vez Ansón, que tenía yo la duda, precisamente con la entrevista a Otegi. Ansón no sería precisamente un periodista de una tendencia
radical izquierdosa como la que puede tener Otegi. Y me decía, vamos, entrevistar a Otegi, por supuesto, como si hay que ir a entrevistar a Bin Laden, me dijo, a Bin Laden, que estaba vivo todavía. Es que no, el periodismo no tiene que mirar eso. El periodismo tiene que ir a esa gente e intentar hacerles una entrevista. Y intentar hacerles una entrevista no cómoda, no hacerles un masaje, que yo creo que la que le hicimos a Otegi, precisamente, masaje no fue. A mí me ayudó que la gente no me veía al principio, sobre todo como un periodista. Eso queda mal decirlo, pero creo que yo venía del mundo del periodismo, de estar detrás de cámaras y detrás de micrófonos y todo eso. Entonces hice una incursión en el mundo del entretenimiento, haciendo un personaje desde la grada que se metía con los invitados, que me metía con Andrés Buenafuente y todo eso. Entonces la gente simpatizó con el tío de la grada, que era como uno de ellos, que salía ahí y decía lo que le daba la gana. Entonces, claro, luego cuando el programa hizo el tránsito hacia el periodismo, nos han permitido preguntar de una manera que si no hubiese habido ese previo del entretenimiento, del humor, yo voy a según quién y le pregunto según qué y me diría, oiga, ¿usted por qué me pregunta así? En cambio, como ya veníamos de eso, me han permitido hacerlo de una manera, pues que yo qué sé, que igual la gente lo ha visto con una cierta simpatía o una cierta proximidad. Lo más deshonesto, sobre todo por pensar, hostia, pero tú has visto nuestro programa, en la época muy casi 15M, poco después, con Salvados, que estaba en el punto álgido de la crítica social, además, claro, una crítica social que nosotros habíamos empezado antes del 15M y que, bueno, pues de alguna manera acabó cristalizando en algo, ¿no? Que no digo que nosotros fuésemos los impulsores, ni mucho menos, ¿eh? Había un chup chup que simplemente nos dedicamos a olerlo. Pero en esa época me propusieron anunciar un banco. Y claro, cuando me llamaron dije, pero hostia, ¿vosotros habéis visto el programa que yo hago? Y enseguida se dijeron, vale. Ya está. Bueno, hasta ahora no sé, lo de la publicidad ya de por sí a veces me parece como violento cuando estás haciendo un programa de información o en nuestro caso a veces de denuncia, pero ya que sea un banco, ya me pareció que era aquello de decir, hostia, tíos, sois capaces, o sea, os creéis en el derecho de comprarlo absolutamente todo, os da igual, no es que yo me ponga aquí como un adalid de nada, pero hostia, sí que es verdad que bueno, que el programa tiene unas características y una línea editorial muy clara, que no tengan ninguna manía en llamarte y decir, oye, ¿cómo lo ves? Míticos, os ha escapado, todavía seguís tirando la caña y no acaba de salir. Pues mira, hay uno muy cercano que es Aznar, que le tiramos la caña y no hay manera. Prefirió ir al programa de Bertín, cosa que me parece sensata. Pero, por ponerte un ejemplo. Luego hay la gente de la Casa Real, que también se sigue resistiendo y me parece que se va a seguir resistiendo. Y a nivel internacional, hostia, a mí me hubiese encantado entrevistar a Hugo Chávez, me hubiese encantado entrevistar a Fidel Castro, estos ya los damos. Y luego, pues yo qué sé, Trump, por supuesto, Obama, Merkel, no sé. Pero también me gustaría entrevistar a Chomsky, pero... Oye, ¿ha sido duro lo de Maduro? Ha sido curioso, no sé, ha sido diferente. Claro, cuando tú logras cerrar una cita con un presidente de un país, pues piensas que esa cita va a ser a ese día y a esa hora, aproximadamente, hora arriba, hora abajo. Pero es que yo llegué al Palacio de Miraflores con la entrevista concedida para el día 30 de octubre a las 9:30 de la mañana para empezar a grabarla a las 11. Estuvimos todo ese día en el Palacio de Miraflores con un tráfico de gente impresionante.
el que venía a medir la temperatura del ambiente, el que esterilizaba los micros, el que esterilizaba la silla, el que limpiaba la mesa, el que te interrogaba y te decía, bueno, pero tú ideológicamente ¿dónde estás? O sea, una parafernalia que no había visto nunca. No había visto nunca, y he visto parafernalias, pero una tan importante como esa no. Pues eso eran durante la mañana, fue pasando eso, las 11 ya fueron las 12, la 1, las 2, decidí decirle a un compañero del equipo, oye, pidamos algo de comer, porque esto, si empieza tan tarde, al menos que nos coja comidos, que yo es una cosa que las necesidades básicas las intento llevar a rajatabla. Y sí entraron allí unas patatitas y cuatro cosas, un poco de Coca-Cola, que siempre te da un poco de energía. Me eché una siesta, encontré una sala en Miraflores, que era como un trastero, donde estaba la mesa de Aló Presidente, que me parecía, era el mítico programa de Hugo Chávez. Me eché la siesta en la sala, cogí 2 sillas, las empalmé, me hice una siestecita de 20 minutos, salí, la tarde continuó avanzando, y como a eso de las 6 vino un señor y dijo, oye, yo creo que hoy no la vamos a hacer. Y dije, bueno, un señor no, vino el ministro de Comunicación, muy amable, muy disculpándose de lo que pasaba, pero que, oiga, es que no... Y yo le dije, ¿me puedo ir a saludar al presidente si está por aquí? Y dijo, bueno, eso lo podemos intentar. Entonces fui a una reunión de gobernadores, estaban todos los gobernadores venezolanos en una reunión, con Nicolás Maduro dirigiendo la reunión y repartiendo los presupuestos a viva voz, para este estado tantos millones de bolívares, para este estado tantos millones de bolívares. Y entonces el ministro le dijo, está aquí el chico este que tiene que darle la entrevista. Entonces él me vio, se levantó de la mesa mientras hablaba uno de los gobernadores, me vino, me saludó muy amablemente, oye, lo hacemos mañana, me dijo. Digo, bueno, lo que usted quiera, si usted me garantiza que es mañana, piense que mañana nosotros tenemos una salida en avión a las 8 de la noche y los pasajes somos 6 del equipo, nos salen un poco caros. Bueno, ya veremos, a ver si puedo hacerla por la mañana. Con esa idea me fui al hotel, dormimos, nos levantamos por la mañana, a las 9:30 de la mañana otra vez estábamos en Miraflores, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, a las 4 empezó la entrevista. Os hizo sufrir, ¿eh? Mucho. Por eso digo que fueron 30 horas, desde que yo llegué a Miraflores hasta que empieza la entrevista, 30 horas. Entonces acabamos la entrevista pasadas las 6, y eso sí, tuvieron a bien decir, por nosotros que no sea que no cogéis el avión. Entonces nos pusieron 2 motoristas delante de nuestros coches y nos escoltaron hasta el aeropuerto en un momento casi de película, sorteando allí coches y llegamos al aeropuerto de Caracas y pudimos coger el vuelo. ¿Alguna frase que me adelantes lo que te ha dicho Maduro? Bueno, me ha dicho que en el momento que más se enfadó me dijo, usted ha venido aquí a certificar las tesis que la oposición venezolana ha instalado en España. Claro, son entrevistas, yo había, antes de hacer la entrevista, me preparé la entrevista viendo otras entrevistas, que es algo que hacemos los periodistas. Y claro, las entrevistas que yo había visto a Maduro, sin que todas fuesen complacientes, pero claro, no había visto a nadie con un iPad diciéndole, oiga, aquí ustedes estaban disparando a la población. ¿Qué estaba haciendo el gobierno venezolano aquí? Claro, son momentos en los que yo creo que Maduro estaba pensando, ¿esto qué es? O sea, ¿qué está pasando aquí? Pero te tengo que decir que lo contestó todo, que no rehuyó ninguna pregunta, ni nos condicionaron en el cuestionario. Lo único que igual, yo qué sé, nuestra estancia en Miraflores tantas horas podía llevarnos un poco a decir, bueno, bajemos un poco el pistón porque si no la entrevista no la vamos a hacer. No, cuando empezó la entrevista yo fui con el cuestionario que llevaba preparado y no lo cambié en absoluto. Hice la entrevista que quería hacer. Y yo creo que él también, en este caso, como decía antes, tenía ganas de colocar un mensaje que seguro que habrá colocado. Pero te encuentras a gente que te dice, sin hacerte ninguna comparación, porque no tienen por qué saber ni de dónde vienes tú, pero que te dice, yo jamás me hubiese pensado llegar a esta destrucción, a esta situación en la que me veo, en la que me he quedado sin nada, en la que tengo que irme a un campo de refugiados, por ejemplo. Dice, a mí me lo cuentan esto. Dice, claro, yo vivía en Siria. Siria era un país, oye, pues tendría sus dificultades, pero vivíamos muy tranquilos en Raqqa.
Guerra se convierte en el símbolo de la destrucción absoluta. O sea, Raqqa es ceniza. La guerra es incomprensible. Es decir, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? O sea, ¿quién os ha llevado hasta aquí? Es utópico, también eso de, no, llego allí, claro, entonces ves realmente lo que son problemas, pero te puedo asegurar que a la vuelta a las 24 horas, y más con el clima que tenemos aquí, a las 24 horas estás ya sumergido otra vez en la vorágine de aquí y te olvidas rápido de lo de allí. Tú llegas a un sitio donde cuando llegas y escuchas un... Coño, dices, ¿este ruido qué ha sido? Y te dicen, no, esto es un bombardeo que hay aquí a 1 kilómetro. Están haciendo bombardeos los americanos al lugar donde queda Estado Islámico. Ah, vale, vale. Y el primer pepinazo que escuchas, te cagas, o sea, te tirarías al suelo. Y a las 2 horas, ni los oyes. Pero es que es acojonante. El primer día cuando te dicen, preguntas tú, oye, ¿dónde dormimos? Porque tú quieres hacer una vida pues, que también tenga una cierta cotidianidad. Dormir, ya ves tú. Y te dicen, no, para dormir vamos a subir al tejado. Aquí hay un edificio con 4 plantas, y entonces subiremos al tejado del edificio porque ahí es más seguro que dormamos. Tú preguntas, ¿pero por qué? No, porque si nos cayese algo esta noche, si estás arriba, no te va a caer encima el piso de encima. O sea, ya vas a estar en el tejado y es lo más... Y por la mañana, de golpe y porrazo te despiertan y dicen, no, están llegando los heridos de la noche. ¿Cómo los heridos? Sí, claro, es que tú has ido escuchando bombardeos, eso tenía un precio, eso tenía una consecuencia. Y bajas, entonces ves a gente que puede ser tu familia, como tú, que están llegando en pick-ups, en camionetas, no en ambulancias, en pick-ups, tumbados en la parte de atrás. Primero llega 2 señores mayores, muy mal heridos. Ves que hay un niño que realmente no lo acabas de ver porque lo llevan tapado. Luego llegan la familia del niño y de esos señores mayores, la madre, la hija. Y al cabo de un rato ves que la madre se dirige hacia un lugar que hay una manta y destapa un poco la manta y descubre que es un niño, que no han podido hacer nada. Y dices, hostia puta, qué mierda más grande. Y además la impotencia de pensar también, nadie va a abrir con esto hoy ningún informativo de nuestras latitudes. Nadie. ¿Cuánto empezaste ganando? ¿Tú te acuerdas? 1000 pesetas retransmitiendo un partido de fútbol de tercera división. ¿Qué partido era? ¿No te acuerdas? Era un Premià Manlleu. No te acordarás de cómo quedaron. Yo diría que quedaron 2-1. Yo estaba a pie de campo. Yo era el micrófono inalámbrico. Y entonces me daba paso el locutor principal y yo estaba abajo haciendo las entrevistas. Y hubo un momento que hice una cosa muy ridícula, que no sabía cómo acabar la conexión, y dije, devolvemos la conexión a los estudios centrales. Pero igualmente me pagaron las 1000 pesetas, que es lo que también era un poquito... 1000 pesetas, tío. Luego también cobraba más en aquella época haciendo de cámara en bodas. Y también no era el cámara principal, o sea, siempre era el secundario. En aquella época los aparatos de grabación eran tan rupestres que había la cámara y luego había el magnetoscopio que le llamaban. En el magnetoscopio iba la cinta y la cámara iba con un cable enganchado al magnetoscopio. Y yo llevaba el magnetoscopio, o sea, no llevaba ni la cámara. Entonces tenías que echar cable, tenías que tirar cable para que el de la cámara no se quedase trabado, luego recuperar el cable, bueno. Era todo muy curioso. Pero eso me enseñó mucho, me enseñó hasta dónde puede llegar a la ruindad humana de estar grabando en casa de la novia y estar saliendo de casa de la novia y decirte la madre de la novia, en casa del novio no grabéis mucho porque el vídeo lo pago yo. Y eso yo creo que son enseñanzas que te da la vida que dices, hostia, la vida va así. Hombre, no sepa. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!